Amigos, volvemos para conversar con la ministra de la Producción, Rocío Barrios. Ella ha tenido la gentileza de atendernos por esta vía. Ministra, muy buenas noches. Hola Enrique, muy ¿Me buenas escucha? noches. Muchas gracias por atendernos, ministra. Muchísimas gracias. Yo quisiera tocar temas relacionados con nuestro presente y nuestro futuro. Pero antes quisiera tocar con usted, ya que usted ve el tema de la pequeña, mediana empresa, microempresa, y está ligada a los temas de producción, si es que, o qué le parece a usted esta situación mediante la cual algunos empresarios han apostado por apelar a la suspensión perfecta de labores en este momento para rescindir su relación con algunas planillas que ya no pueden ellos soportar. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo, Enrique, que justamente el decreto que acabamos de aprobar, que tiene que ver con el programa Reactiva Perú, puede ayudar enormemente antes de que la industria y los empresarios tomen esta decisión. De hecho, el programa Reactiva Perú, que está inyectando 300.000 millones justamente para beneficiar a 350.000 empresas, y de estas 350.000, 314.000 son aquellas que tienen menos de 10 trabajadores, justamente lo que busca es inyectar liquidez a estas empresas para que no se corte la cadena de pagos, ¿no? Y creo que eso es importante. Se van a tratar como créditos nuevos y van a haber una garantía de hasta el 95% de estos créditos, lo cual va a implicar también que van a tener una tasa muy favorable para este objetivo de este programa. Creo yo que hay esta situación. Ahora, claro, mire usted que hasta ahora no se publica el decreto legislativo, tendrá que salir el reglamento y se trata además de un crédito. Y muchas de las empresas que están apostando por esta figura laboral, lo que hacen es vender productos y servicios. Si no venden productos ni servicios, no tienen con qué pagar la planilla en este momento. Se habla, por ejemplo, de los restaurantes, se habla de los cines, en fin. Entonces, lo que ellos dicen es, si no puedo pagar en este momento y después tengo que prestarme dinero, pues yo no puedo seguir manteniendo una planilla. Entonces, claro, el Ministerio de Trabajo ha dicho no se justifica esta situación, mientras algunos laboralistas dicen sí, se ha dado una situación de esta naturaleza. Entonces, ¿cómo solucionar los problemas inmediatos de esas planillas, ministro? A ver, primero que nada, tampoco debemos olvidar que hace una semana el Estado ha subsidiado la planilla hasta el 35% para todas aquellas remuneraciones de hasta 1.500 soles, ¿no? Se ha dispuesto 600 millones para esta medida. Entonces tenemos una medida que nos subsidia en parte justamente de aquellos trabajadores más vulnerables que ganan menos hasta el 35% por parte del Estado. Tenemos adicionalmente el tema de los créditos de Reactiva Perú. Pero no solamente eso. Acuérdate, Enrique, que nosotros estamos en la etapa de contención y estamos pasando ya a la etapa de reactivación. Eso implica una serie de medidas no solo de carácter productivo, de carácter económico, sino también de carácter laboral, y que en este momento mi colega Silvia Cáceres está justamente trabajando y que en los próximos días obviamente será parte de la discusión y de la aprobación también para poder apoyar y mitigar y garantizar que tengamos menos desempleo en este contexto y también de garantizar la cadena de pago, que es nuestro interés. Ahora, usted ha hablado de que ya estamos en un proceso de reactivación. ¿Cómo va a ser ese proceso de reactivación, ministra, por favor? Muchos empresarios en este momento, muchas empresas, industrias de todo tamaño, están en este momento queriéndose preparar para iniciar sus actividades a partir del 13. Se ha dicho que será gradual. ¿Qué criterios son los que se van a usar para esta gradualidad? A ver, en este momento estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Economía y los sectores productivos. Efectivamente, de cara al 13, lo que se propone es que haya una apertura que sea gradual e incremental. Esta obviamente va a tener que ser evaluada progresivamente conforme vayamos viendo también la parte de salud y cómo se va desarrollando, como he escuchado hasta hace un momento a mi colega. ¿Cuáles son los posibles criterios que deberíamos tener en cuenta de cara a esta apertura gradual e incremental que se tiene que dar a nivel de las actividades productivas? Consideramos que se debe tener presente aquellas actividades económicas que generan mayor valor agregado a la economía nacional, ¿no? Caso la agroindustria, caso las bebidas no alcohólicas, la manufactura, el sector textil, que en este momento
muy importante que acabamos de efectuarlo justamente para poder producir todo lo que es material de protección médica. También es importante ver aquellas actividades económicas que aportan al fisco, obviamente, porque necesitamos también dinamizar nuestra economía y generar ingresos para poder efectivamente continuar con esta segunda etapa. Es importante también dinamizar algunos clústeres productivos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que lo que vamos a hacer es una evaluación de criterios justamente para que esta apertura a partir del 13 sea progresiva, sea incremental, cantidad de trabajadores, protocolos de seguridad que tiene que tener cada una de estas industrias de cara a la apertura progresiva. Es obvio que también esta etapa de la apertura tiene que ser por etapas, valga la redundancia. Porque en una primera etapa ingresarán aquellos que más aportan, ingresarán aquellos de mayor valor agregado, ingresarán aquellas que son actividades conexas a las que ya actualmente están efectuadas, pero posteriormente tendremos que pasar a una segunda etapa, porque obviamente en una segunda etapa ya se iniciarán las actividades educativas, las actividades de los institutos y las universidades, y eso obviamente también tiene que ir acompañado de otro sector productivo al costado. Y habrá quizás una tercera etapa, como bien señalas, que ya más que nada tiene que ver con aquellas actividades que tienen que ver con la diversión o con el esparcimiento, ¿no? Tenemos que ver acá, empezar a trabajar ya protocolos para todas estas actividades productivas y cómo se van insertando en cuanto a la capacidad de aforo, en cuanto a la capacidad de seguridad que tienen que hacer. Este es un proceso que estamos iniciando a partir del 3. Entonces, la escala de prioridad es la que usted nos da. Es decir, las empresas que generan valor, las empresas que generan recursos para el Estado y así sucesivamente. Son criterios que estamos efectivamente discutiendo y evaluando y que en esta semana ya tenemos que afinar y a partir de ahí nosotros podemos señalar cuáles son aquellas industrias, aquellas actividades productivas que van a ir insertándose a partir del 13 progresivamente con todas las medidas de seguridad que corresponden. Ahora, se había hablado también de la posibilidad de que esto sea por regiones. Habida cuenta de que existen zonas donde rápidamente se está propagando el virus o que recién están empezando a propagarse. ¿Es una posibilidad también de que esto sea por regiones? Es una posibilidad que no la descartamos. Recordemos que incluso las medidas de restricción que actualmente tenemos tienen una mirada diferenciada de aquellas regiones que tienen menor contagio como aquellas 5 regiones que ahorita están siendo más golpeadas. Obviamente eso tenemos que evaluarlo y también es un factor importante, ¿no? De hecho, lo tendremos en cuenta y eso es algo que se evaluará esta semana. Ministra, nos ha dicho el ministro de Salud que se le va a permitir a las empresas privadas hacer sus propias pruebas, comprar sus pruebas, procesarlas y con eso que forme parte de sus protocolos de seguridad para iniciar las actividades. ¿Esto va a ser así? A ver, yo mantengo una comunicación permanente con todos los gremios industriales y también con algunas asociaciones de MIPES y consideramos que es importante que en esta etapa todos sumamos. Todos sabemos la gran necesidad que tenemos de pruebas rápidas y de estrategias conjuntas que tenemos que trabajar los sectores productivos conjuntamente de la mano con el sector salud. Por lo tanto, como bien señala el ministro de Salud, todo suma. Y de hecho, los gremios están en la disposición, sobre todo aquellos un poco más grandes, de poder adquirir y poder hacer que todo su personal puedan pasar las pruebas rápidas y así poder garantizar efectivamente que den un servicio, sobre todo que garantice la seguridad de los trabajadores y también de los consumidores. Entonces nosotros no lo descartamos, todo lo contrario. Consideramos que en este momento tanto los privados como nosotros, el sector público, todos sumamos y tenemos una misma visión que queremos salir de esto de la mano y que tenemos que trabajar conjuntamente. En el sector textil, mientras dure el aislamiento, ¿podrán trabajar empresas, por ejemplo, para la producción de mascarillas? En este momento, nosotros acabamos de efectuar hace algunos días al sector textil y también, obviamente, hay la excepción para aquellas industrias que trabajan con todo lo que es material médico. ¿Por qué? Porque recordemos que el Ministerio de Salud hace no menos de una semana ha aprobado el uso de mascarillas de tela con revestimientos efectivamente de tejido de punto antibacterial. Eso nos llevó al desafío de poder tener nosotros que exonerar a las empresas textiles. En este momento hay 196 que estarían en la capacidad de poder
trabajar y realizar, de hecho algunas ya están produciendo lo que son las mascarillas de tela que pensamos adquirir desde el gobierno justamente para poder una distribución a población vulnerable y también prepararse para la producción de lo que se viene en futuro a partir del 13. Entonces es muy importante que todo este sector nos ayude no solamente con mascarillas de tela, sino con todo lo que es el material de protección, por ejemplo, mandilones, gorros y todo lo que son botas que se necesitan hoy en día por todo nuestro personal médico y nuestro personal de salud. Ministra, ¿cuántas MIPES ya han recurrido a los fondos de Crecer? A ver, hasta el momento nosotros tenemos en el anterior Crecer, porque acordémonos que hemos ahora abierto la ampliación de la garantía hasta el 90%, es decir, estamos ampliando los beneficios, tenemos más o menos un promedio de poco más de 300 créditos ya otorgados. Lo que sí me permite, a raíz de su pregunta, mencionarles es que hace una semana aprobamos el FAEMIP, el Fondo de Apoyo Empresarial, y ya hoy a la fecha hemos cerrado 15 convenios con cajas rurales, con cooperativas, justamente para que en la próxima semana, calculamos nosotros, y ellos están desarrollando su reglamento interno para ya poner a disposición los créditos a través del FAEMIP, que van a poder llegar hasta 90.000 soles con 36 meses de financiamiento para el tema de financiamiento y 6 meses de periodo de gracia. Ahora, ¿y qué va a pasar con las MIPES, micros y pequeñas empresas, que no pueden por la informalidad acceder a ningún beneficio, pero que van a dejar en la calle a muchos trabajadores? ¿Qué va a ocurrir con ellos? ¿Qué mirada va a tener el Estado con ellos? A ver, nosotros desde el Ministerio de la Producción y en coordinación con el Ministerio de Economía estamos evaluando una medida que tiene que ver con microcréditos, sobre todo para las más pequeñas, pero para el sector informal, justamente que es más del 70%, ¿no? También con beneficios efectivamente de periodos de gracia y de financiamientos a 36 meses y a una tasa, esperamos nosotros, entre 3 y el 5% máximo, pero a condición justamente de que genere un incentivo para la formalización y también para la inclusión financiera, que nos parece importante de cara al reto que tenemos de aquí en adelante. Eso es algo que lo estamos discutiendo en este momento y esperamos que durante la semana nosotros ya habramos podido cerrar este tema. Muy bien, ministra, muchísimas gracias. Vamos a esperar esos criterios para ver cómo se levanta el aislamiento, si se levanta, porque el ministro de Salud ha dicho que todas las posibilidades están abiertas y que además tiene puntos críticos como por ejemplo el transporte local e interprovincial, que normalmente es hasta ahora, lamentablemente, un foco de transmisión de infección. Entonces vamos a esperar esos criterios y le agradecemos mucho por esta entrevista. No, muchísimas gracias a usted, Enrique, y a través de su señal, nuevamente reiterar a todos los peruanos que por favor nos quedemos en casa. En la medida en que cumplamos las restricciones que ha dictado el gobierno, más próximamente nos vamos a reinsertar en nuestra actividad diaria y sobre todo vamos a permitir también que nuestras actividades productivas puedan seguir funcionando y generándonos en verdad ingresos para poder salir pronto de esta crisis. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a usted. Buenas noches.